¿Qué es la Biblia? La Biblia es el libro más impreso de la historia, más traducido, más vendido y a la vez más odiado y quemado. Surgen muchas preguntas acerca de la Biblia, por lo cual contestaremos alguna de ellas a continuación. La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Eso lo dice en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 31, versículo 18. Su autor es Dios mismo y su intérprete el Espíritu Santo. Su tema principal es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Pero también es útil para enseñar, exhortar, corregir e instruir en justicia al hombre. Eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia proviene del griego biblión y su significado traducido es libro o rollos. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por 40 personas escogidas y preparadas por Dios en diferentes épocas y lugares. Sus autores fueron reyes, príncipes, poetas, profetas, pastores, sacerdotes, doctores y otros simplemente fueron pescadores. Fue completada en un periodo aproximadamente de 1600 años y escrita en 3 idiomas diferentes. Pero a pesar de sus distintos escritores, ocupaciones e idiomas, de vivir en lugares y tiempos diferentes, todos los libros de la Biblia muestran una unidad y fue la inspiración divina dada por el Espíritu Santo de Dios a cada uno de sus autores. ¿Cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento tiene como significado pacto o alianza, haciendo referencia a los pactos de Dios con su pueblo escogido y con su Hijo Jesucristo. El Antiguo Testamento narra la preparación de la salvación, mientras que el Nuevo Testamento muestra la manifestación de la salvación por medio de Jesucristo. Por otra parte, estos dos pactos dividieron los tiempos de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene en total 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento están compuestos por 5 libros del Pentateuco, 12 libros históricos, 5 poéticos, 5 de profetas mayores y 12 de profetas menores. Mientras que los 27 libros del Nuevo Testamento están formados por 4 evangelios, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro profético. Los 39 libros del Antiguo Testamento son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el Nuevo Testamento tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis.
¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? La Biblia contiene un total de 1189 capítulos, formada por 929 capítulos en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? La Biblia está formada por un total de 31.102 versículos entre el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? El libro más largo de la Biblia es Salmos con 150 capítulos. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? El libro más corto de la Biblia es la segunda carta de Juan con 13 versículos en un único capítulo. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119 de la Biblia con 176 versículos. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? El Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia con únicamente 2 versículos. ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? El versículo 9 del capítulo 8 del libro de Esther es el más largo de la Biblia con 80 palabras en la versión Reina Valera de 1960. Es Esther 8:9. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? El versículo 13 del capítulo 20 del libro de Éxodo, el más corto de la Biblia, con 9 letras en la versión de Reina Valera 1960. En Éxodo 20:13 lo comentamos, es el más corto. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. ¿En qué lugares se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita en 3 continentes: África, Asia y Europa. ¿Cómo entender la Biblia? Para entender la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es orar para que Dios revele su palabra a nosotros. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Para saber cómo empezar a leer la Biblia, lo que generalmente se recomienda es comenzar por el Nuevo Testamento en los Evangelios, que son 4. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Los Evangelios recomendados para que una persona comience a leer la Biblia son Mateo, Marcos y Lucas. Otros libros muy buenos para leer en los inicios son el libro de los Salmos y Proverbios, que están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué leer la Biblia? La Biblia, además de ser una biblioteca compuesta por diferentes libros, también son las instrucciones de Dios para el camino de la salvación del hombre. La Biblia nos enseña que la salvación del hombre únicamente es por medio de Jesucristo, por nadie más. Otra de las razones por la cual leer la Biblia es que nos ayuda a conocer a Dios y nos instruye en su sabiduría. Espero que te haya animado este video, este audio para que tú puedas ya empezar a leer la Biblia y conocer a ese maravilloso y poderoso y misericordioso Dios que tenemos. Ábrele tu corazón a Jesucristo, acéptalo en tu corazón y vas a ver todas las maravillas que van a suceder en tu vida. Lo único que necesitas es creer y abrirle tu corazón a Jesucristo. Gracias y espero te sirva este audio.